Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches a cualquier persona que el Espíritu Santo le guíe a escuchar este comentario bíblico, y en esta madrugada lo haremos de acuerdo a lo que está escrito en el quinto sello, ese libro maravilloso, celestial, que nadie podía leer. Nadie podía quitarle los sellos y abrirlo. Y ahora Cristo Jesús fue encontrado digno, el Cordero de Dios, se quitó el pecado del mundo, es digno y abre el libro. Y vamos ahora en el quinto sello. Leeremos Apocalipsis 6:6 hasta el 11. Adelante, mi hermana. Apocalipsis 6, 9 al 11. Sí, Bueno, la palabra de Dios dice así. amén. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí vamos a explicar este quinto sello. Miramos el quinto sello como una etapa en que el mundo debía pasar y ya lo pasó. Así como pasamos la edad oscura, que es el cuarto sello, esa etapa en donde prevaleció una fe manipulada, una fe mal interpretada, con doctrinas falsas y con enseñanzas mundanas o enseñanzas que no eran las correctas. Vamos a ver ahora el quinto, y dice, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estamos hablando de personas, de mártires por el Evangelio. ¿En qué época, después del cuarto sello, después de la Edad Media, en la edad oscura de la humanidad, vimos mortandad? Vimos personas muriendo por Cristo, siendo llevados a la hoguera, siendo dando su vida por el Señor. ¿En qué etapa lo vimos? Y eso lo vemos después de la Edad Oscura, que va hasta el 1476 aproximadamente de nuestra era. Viene la etapa de la Reforma, un movimiento que se gestó en Europa, más precisamente en Alemania. Se dio el inicio de una reforma espiritual, una reforma cristiana. Ayer vimos lo que fue el cuarto sello, hablaba de una reforma en el mundo, pero ahora vamos a ver una reforma dentro de la iglesia. La iglesia, como todos sabemos, se había contaminado de paganismo desde el año 313, cuando el emperador Constantino volvió a la iglesia universal, la iglesia del Imperio Romano. Y desde esa época se comenzó a contaminar y permaneció contaminada, y fue la única iglesia cristiana que se mantuvo durante tantos años, junto con la iglesia ortodoxa cristiana también en Occidente, en Oriente, en el Imperio Bizantino. Y algunos pequeños grupitos que guardaban los mandamientos de Dios así alejaditos. Pero ya en el año 1517 se dio la reforma, cuando Martín Lutero, el día 31 de octubre de 1517, clavó en la puerta de la iglesia de Gutenberg las famosas 95 tesis para ser discutidas con los prelados católicos
y reformar esas cosas. Martín Lutero reunió 95 razones por las cuales la Iglesia Católica se había salido del ideal bíblico, el ideal cristiano. Y fue en esta reforma en que hubieron tantos muertos. Por ejemplo, entre sus fundadores de la reforma que son dignos de mencionar, se encuentra Juan Hus, que Elena G. de White narra la muerte en la hoguera de Juan Hus. También narra en el conflicto de los siglos la muerte de Juan Wycliffe. Habla de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Ulirio Zwinglio, Tomás Cranmer, John Knox, William Tyndale, Tomás Marcer, todos ellos iniciadores de la reforma, siendo el principal de ellos, por supuesto, Martín Lutero. Esa reforma comenzó en el año 1517 y hasta el día de hoy somos más de 800,000 protestantes. Protestante significa la persona que protesta contra la Iglesia Católica por haberse desviado. Protestamos contra la enseñanza de doctrinas totalmente falsas como el purgatorio, como la venta de indulgencias, como la vida después de la muerte, como la intercesión de María y de todos los santos para la salvación de un ser humano, como la salvación por las obras. Nada de eso es cierto porque nada de eso está en las Santas Escrituras. Como la adoración de ídolos, de santos que ya murieron y la canonización de los mismos. Protestamos en contra de eso porque eso no es verdad. Protestamos por las mentiras, por la falsedad, por el engaño a tantos miles de católicos que son 1.200 millones de católicos son engañados diariamente por las tradiciones, por las bulas papales y por todas las mentiras que se enseñan. Lastimosamente, hay 1.200 millones, pero hay 800 millones que nos hemos retirado y ahora pertenecemos a una iglesia cristiana que tiene por objetivo enseñar lo que dice solamente la Santa Escritura. La diferencia entre la iglesia católica y una iglesia evangélica o protestante es que la iglesia protestante su única autoridad es la Sagrada Escritura. En cambio, la autoridad de la Iglesia Católica está en varias partes. Número uno, está en el Papa. Lo que diga el Santo Padre, entre comillas, eso es verdad y nada más que la verdad. Lo que haya dicho la Iglesia Católica a través de su tradición, a través de su larga vida y experiencia, desde el año 313 hasta el día de hoy existe la Iglesia Católica. O sea que estamos hablando de una iglesia que lleva 1708 años de existencia. Y en esos 1700 años han creado muchas normas y muchas doctrinas a través de la historia, como la doctrina de que los sacerdotes no se pueden casar, una doctrina totalmente falsa y mentirosa, pues el Señor en su palabra dice en 2 de Timoteo que el que quiere un obispado puede aspirar a él y que lo único que tiene que ser es marido de una sola mujer, no puede tener 2 o 3 mujeres. No significa que no puede tener una esposa y si se muere puede conseguirse la otra, por supuesto que sí. Se refiere es en el presente tener una sola esposa y no ser dado al vino, no pendenciero, ser una persona buena, excelente, pero se le permite en la palabra de Dios al que trabaja en las cosas del Señor casarse, porque esto es lícito, esto lo creó Dios, el matrimonio viene desde la creación, así que no hay por qué prohibirlo cuando Dios no lo ha prohibido. Ocurre hoy en día como ocurrió con la iglesia judaica,
cuando Cristo llegó y les llamó la atención en San Mateo capítulo 23, está el reproche de Jesús diciéndoles, vosotros anuláis el mandamiento divino anteponiendo el mandamiento humano. No podemos a la Biblia ni quitarle ni ponerle. Lo que escrito está, escrito se queda, solamente lo que está es más que suficiente. Esta semana hablaba con un familiar y me decía que no se podían hacer, que la persona que hacía negocios no podía ser cristiana. Yo le decía, no, en ninguna parte de la Biblia dice que un comerciante no puede ser cristiano. Lo que sí habla es de ganancias deshonestas, claro que sí, de medidas falsas, claro que sí, pero podemos ser comerciantes, podemos trabajar en una empresa, lo que pasa es que no debemos trabajar el santo sábado, pero no podemos colocarle más peso a nuestra carga del evangelio de la que ya tiene. Debemos ser justos y mantenernos en lo que la santa palabra de Dios dice y ni le quite ni le ponga. Tal cual como está, déjelo así. Así que estos mártires cristianos dice que están bajo el altar. En el tabernáculo judío había un altar y en la orilla del altar, ahí cerquita del altar, era donde se sacrificaban los corderos y luego se ofrecían a Dios en el altar, se asaban. Así que cada persona que haya muerto por Cristo o que en un futuro muera por Cristo es una persona que fue ofrecida en el altar del sacrificio, una persona que murió por Cristo Jesús y estará contada entre los salvos y los redimidos. Cuando se muere por Cristo no se está perdiendo la vida, por el contrario, se está ganando la vida. Sigue diciendo el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Estas personas aquí simbólicamente se les da voz y entonces están diciendo ¿hasta cuándo? Porque a veces cuando se está sufriendo uno piensa que el dolor y el sufrimiento nunca va a terminar. Cuando hemos tenido una noche de dolor por alguna enfermedad, sentimos que la noche nunca va a acabar. Y entonces, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor aquí responde el hasta cuándo. Es llamado aquí el Señor el santo y verdadero. El único santo, real y verdadero es nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos santos o llamados a ser santos, pero como título, pero no como realidad. Santo es el que se separa para cosas sagradas, para cosas santas. Dios no solamente es separado, Dios es santo en su forma, es en su esencia un ser santo y verdadero. Nosotros aprendemos a decir la verdad. Sin embargo, no podemos decir que somos verdaderos, porque la verdad suya quizás no sea mi verdad. Somos relativos en cuanto a la verdad, porque la única verdad es Cristo Jesús. Amén. El santo y verdadero. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El pedido no tanto es a vengar la sangre del que mató a la persona, sino hasta cuándo se va a reivindicar tu nombre, hasta cuándo la gente se seguirá burlando de ti y tú no dices nada todavía, hasta cuándo. Y es un clamor de aquellos que han muerto por Cristo Jesús. Y Jesús con toda paciencia y con todo amor les dice que habrá un tiempo en que las cosas van a cambiar. Habrá un tiempo en que el ser humano no va a estar dirigiendo este mundo. Cristo Jesús será el único juez, el verdadero juez de este mundo. Y cuando Él comience a reinar, entonces juzgará a aquellos que se han equivocado y reivindicará su santo nombre y reivindicará a cada hermano y a cada persona. Hoy se ríen de ti,
Hoy caminas por la calle y no dejan de decir, allá va la evangélica o el evangélico. Hoy somos a veces malinterpretados, pero en un futuro el Señor colocará las cosas en su lugar. Él le responde así en el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Las vestiduras blancas, ustedes ya saben que es símbolo de victoria, es símbolo del éxito que tendremos al ir a la patria celestial. Finalmente vamos a vencer. Puede que salgamos de este mundo sin dinero, sin casa, salgamos de aquí enfermos, no importa cómo salgamos. Si usted sale de este mundo con Cristo Jesús, esa es la más grande victoria en tu vida. Lo demás Amén. no tiene sentido. Tengo una prima que está conectada en la clínica Sayo de Bogotá, la mejor clínica, y parece que la van a desconectar porque ya está demasiado enferma y no hay resultados. ¿Y por qué preocuparse si fue una mujer cristiana toda la vida? Fue una mujer que luchó por la vida cristiana. El que sale de aquí consagrado y entregado al cielo, no tenemos por qué preocuparnos. Está siendo asegurado para Cristo Jesús. Antes de la Amén. gran tribulación, el Señor recogerá a sus hijos. A los que no van a estar en la tribulación, los va a recoger. A los que por alguna razón Dios dice, no, este no va a estar ahí, yo me lo llevo, lo asegura para el cielo. Y dice que simbólicamente se le colocará un vestido blanco, el vestido de la justicia de Cristo Jesús. Por eso entraremos al cielo con la hoja de vida del Señor Jesucristo. No será con tu hoja de vida, es con la de Cristo. De ahí que tú tengas certeza y claridad de tu salvación. Tu salvación no está en veremos. No es, ay, ojalá me salve. Ojalá Dios se acuerde de mí. No, 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 no. Usted ya aceptó a Cristo como su Salvador personal. Usted lo vive todos los días. Entonces su salvación está asegurada. Es algo cierto, totalmente, que tu nombre está anotado en el libro de la vida y que cuando llegue el momento el Señor nos llamará a lista y el ángel nos va a despertar y entonces iremos con él a la patria celestial. Amén. No hay que dudar de la salvación. No hay que pedir 2 veces perdón por los pecados. Ayer hablaba con un hermano y me decía que él todos los días pide perdón por su pasado, por todos sus errores, pero que el Señor le quite sus enfermedades porque quiere estar aliviado. Él ya tiene 78 años y tiene muchas enfermedades, varias le han atacado, tiene asma, tiene azúcar, tiene cáncer en la cabeza y se le pasó un pulmón, tiene varias enfermedades y quiere que el Señor lo sane. Y decía, si el Señor pudo sanar, ¿por qué no me sana a mí? ¿Por qué no me quita a mí? Y yo le digo que me perdone todos los días. Y yo le explicaba en la noche que Dios le ha perdonado todas sus equivocaciones de la vida, todo su pasado, Dios se lo ha perdonado. Que el que no perdona es el cuerpo. El cuerpo no nos perdona. El cuerpo nos pasa la facturita de todo lo que de los desmandes que hemos tenido en la juventud. Al final de la vida nos pasa factura y nos cobra los desmandes que hemos hecho por trabajar demasiado, por luchar por la familia, trasnochos y desvelos. Finalmente este cuerpo se desgasta porque ha vivido 70, 80 años y tiene que desgastarse y al desgastarse pues se debilita y finalmente muere. Pero Cristo Jesús nos salvó no de esta muerte, le explicaba. Él nos salvó de la muerte segunda. Esta es la muerte primera. Esta no nos salvó Cristo. Él nos salvó fue de la muerte segunda. De esa fue la que Cristo vino a morir por la humanidad, por la muerte segunda. Nadie tiene que condenarse. Nadie, por malo que haya sido, tiene que ir al infierno. Ahí me contaron que Garavito se volvió cristiano.
nadie quiere que lo suelten porque tiene como 700 muertes encima, ha confesado como 135 niños que violó, pero si este hombre se arrepintió de todo corazón y vive una vida para Cristo, el Señor le regala la salvación y lo libra de la muerte segunda, que la tiene asegurada por sus pecados, por su maldad. Pero si él se arrepiente, el Señor es más grande que sus pecados. El Señor es más grande que toda su asesinato y que toda su maldad. Si él lo hace de corazón, el Señor le librará de la muerte segunda y le regalará la salvación. Porque es un Dios de amor y un Dios de misericordia que promete lo que cumple. Toda aquella persona en este mundo que crea en Cristo, se bautice y siga a Cristo Jesús hasta el último suspiro de su vida, será salvo. La Biblia es clara, Mateo 24:13. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tú y yo lo que tenemos que hacer es perseverar hasta el último día, hasta el último suspiro, aferraditos de Cristo Jesús. Bien sea que Cristo Jesús te sane o bien sea que no te sane. Bien sea que te dé la universidad que tú quieres o que no te la dé. Bien sea que te dé la esposa o esposo que tú quieres o no te lo dé. Bien sea que Dios te dé los hijos que tú quieres o no te los dé. Bien sea que te dé la casa y la empresa que tú anhelas o no te lo dé. El Señor ha prometido salvarte y llevarte a la patria celestial. Amén. Porque tú debes decir, como dijo la Santísima Virgen María, que se cumpla tu santa voluntad. Hágase con tu sierva como tú quieras. Entonces yo no le puedo imponer a Dios una condición. No le puedo decirle, Señor, yo soy un cristiano, yo tengo fe, yo soy fiel. Quítame esta enfermedad. Quítame este problema de encima. Dios puede decirte, bástate mi gracia, como le dijo el apóstol Pablo. Pablo en 3 veces oró al Señor para que le quitara su enfermedad. Escúcheme, en 3 veces. Él no vivía pidiéndole, quíteme esto. No. Solamente en 3 veces se lo pidió. Y en 3 veces Dios le respondió con señales que le bastara su gracia, que el Señor lo había salvado y que era necesario que él mantuviera ese problema que tenía físico. Se cree que era un problema de visión, él no veía bien, porque después de que él vio a Cristo Jesús, se encontró con ese fulgor de su mirada, él quedó casi ciego y veía muy borroso, no podía casi escribir, él tenía un escribiente. Entonces se cree que fue esa enfermedad que él murió con ella. Dios no lo quiso sanar. ¿Por qué? Yo no sé. El Señor sabrá por qué. Quizás para que no se ufanara, porque fue el más grande teólogo después de Cristo. El más grande teólogo del universo ha sido el apóstol Pablo. Y quizás para que no se ufanara, el Señor no le quitó esa enfermedad. Bueno, por lo que haya sido. Ahí es donde recordamos la oración de Cristo Jesús y cobra sentido. Jesús le dice al Padre, siendo Jesús el Hijo, siendo Dios, y se arrodilla y le dice, Padre, si es tu santa voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Cristo estuvo dispuesto a no morir en la cruz del Calvario por la humanidad. Vio que era como hombre, sintió que el peso era demasiado grande de los pecados, que se iba a separar por la eternidad del Padre, que ahora iba a ser diferente. Y entonces le digo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Si el mismo Dios le pide a el Padre que no sea como Él quiere, ¿qué méritos tienes tú o tengo yo para decirte, Señor, quítame esta enfermedad que quiero morir sin ella? Ninguno, no tenemos ningún mérito. Entonces no le demos órdenes a Dios ni nos pongamos tristes porque Dios no haga lo que yo quiero. Dios debe hacer en tu vida lo que Él quiere. Y usted y yo debemos estar contentos con que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, cualquiera que sea. Amén. Lo que Dios diga para tu vida, así está muy bien. Dios Amén. quiere llevarte ahorita en 10 minutos
hágase tu voluntad, Señor, lléveme, Padre mío. Me quiere dejar aquí 20 años más, 50 años más, hágale, Señor. Usted sabrá, haga con tu sierva, como digo la Virgen María. Soy tu sierva, soy tu esclava, haga conmigo como usted quiera. El profeta le dijo a la Santísima Virgen María, una espada atravesará tu corazón. Y cuando esa espada atravesaba el corazón de la Virgen María, viendo a su hijito morir en la cruz del Calvario como un criminal, como un malhechor, la Virgen María dijo, hágase de acuerdo a tu santa voluntad. Esa era la voluntad de Dios, que muriera como un malhechor. Algo terrible, pero esa era, para poderte salvarte a ti y a mí, tenía que Jesús pagar como un malhechor, porque tú y yo somos un par de malhechores. Tú y yo somos un par de pecadores. Él tenía que sufrir la muerte tuya y mía, no la muerte de él, porque él ni siquiera merecía morir, ni debía morir. Pero por haber sufrido la muerte tuya y la muerte mía, la muerte de cualquier sanguinario, de cualquier persona mala, entonces murió de esa manera. Pero tanto la Virgen María como Cristo Jesús dijeron, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Cúmplase tu Sí, santa amor. voluntad. Ese debe ser tu oración cada mañana. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad en mi vida. Y le dijo, y todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus Está el lapicero. siervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios le dice a los mártires cristianos que todavía van a haber más, que todavía faltan algunos por morir por Cristo Jesús y que así debe ser. Entonces es Vea un cómo estamos. consuelo para nosotros saber que hay un plan para los hijos del Señor y que aunque la gente muera por Cristo y aunque a mí me toque morir por Cristo, no es por casualidad, es por un plan de Dios, un plan divino. Y que aunque salga de este mundo aparentemente derrotado, las derrotas mundanales son éxitos para Dios en la patria celestial. Allá veremos a Pedro que murió crucificado. Allá veremos a Pablo que murió decapitado. No importa de qué morimos, no importa cómo morimos, lo importante es que muramos con Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos debe cada día comprometer y animar con nuestro Padre, que estaremos con Él hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro. Después de que eso ocurra, ¿qué importa el día que muramos? ¿Qué importa la forma en que tengamos que morir? Nada de eso importa, porque este mundo, esta vida es pasajera. Esta vida se tiene que acabar para que pueda venir nuevos cielos y nueva tierra. Estemos dispuestos a entregarle a Cristo Jesús nuestra vida, a vivir con Él y para Él cada mañana y cada día que transcurra. Y que el Señor cumpla su santa voluntad en tu vida y en la mía. No le exijamos nada a Dios, no peleemos con Dios, no le digamos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? No, no le diga por qué. Dígale, Señor, que se cumpla tu santa voluntad. Hay un plan. El hecho que tú y yo no lo sepamos no significa que no hay un plan para tu vida y la vida de tus hijas y tus hijos. Hay un plan de Dios para salvarnos a todos. Termino diciéndole lo siguiente. Mi mamá fue una mujer muy entregada y muy consagrada. Primero que todo, a la Iglesia Católica. Fue una mujer rezandera, pagaba mandas, iba al Milagroso de Buga, entraba de rodillas. Era una mujer que hacía los 1000 Jesuses todas las noches, el credo, el rosario, el Ave María. Cumplía como una mujer católica. Un día a Vea los cómo estamos. 35 años conoció a Cristo Jesús. Y cuando conoció a Cristo Jesús, se preparó y comenzó a vivir una vida para honra y gloria de nuestro Padre. Y se volvió una gran adventista. Una mujer muy, muy cristiana, demasiado cristiana. Y mi mamá, al final de sus días, estuvo dispuesta a que la voluntad de Dios se cumpliera y su sueño fue
Señor, tú me Preserva prometiste nuestras heridas. que sería salvo yo y mi casa. Por tal Amén. motivo, Señor, yo te pido que todos mis hijos sean salvos. Y efectivamente, ella murió y todavía mi hermano mayor no se había entregado al cielo, pero después de su muerte se entregó. Y hoy por hoy los 5 hijos somos cristianos, somos adventistas, entregados al Señor y dispuestos a dar la vida por nuestro Salvador. El Señor, después de su muerte, le cumplió su promesa. Hermanas y Amén. hermanos, el Señor cumplirá su promesa aún después de tu muerte. Si ahí en tu muerte no has visto todavía tus sueños, esos sueños se van a realizar no aquí, sino en el cielo. Y en el cielo nos daremos cuenta que el Señor llamó a mi pareja, después llamó a mis hijas o a mis hijos, a mis nietos, los llamó y los llevó para un día encontrarse con nosotros en la patria celestial. Tengamos esa fe y esa certeza, porque el Señor cumple lo que promete. La cédula es Él tiene planes 677. y Él lo hará para su honra y su gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios nos dé hoy un día muy feliz en donde podamos decir, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Un abrazo Amén. para todos. Dios nos bendiga. Amén.